Bueno, buenas tardes a todos. A mí, más temprano, Carlos me dijo me mandó un mensaje y me dijo algo así como que la presentación era personal y no entendí lo que me quiso decir y me dijo, bueno, pues tú te pones ahí y ya dices quién eres. Y no hay nada que me dé más vergüenza que las presentaciones con todos los títulos y las cosas, así que lo vamos a dejar como Natalia, amiga de la familia New Vida. Yo me he adoptado voluntariamente, así que bueno, feliz de participar una vez más en estos updates. Y en mi caso, hablo un poco de preservación de la fertilidad, pero no desde el punto de vista de una paciente oncológica, sino desde el punto de vista social. Es decir, aquellas mujeres que en algún momento de su vida deciden aprovechar que existe hoy la posibilidad de preservar su fertilidad. Y creo que lo comenté la semana pasada en otra reunión que estuvimos. A estas charlas se las suele llamar preservación de la fertilidad, pero creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que lo que estamos preservando no es la fertilidad, sino los gametos. Y esto es un mensaje que hay que decírselos a las pacientes. Ya vamos a hablar también un poco de las expectativas que ellas pueden tener en función de la edad en la que deciden preservar sus gametos. Pero bueno, lo vamos a llamar preservación de la fertilidad, que está bien, pero todos tenemos que ser conscientes de que en realidad no le estamos asegurando nada, estamos preservando simplemente sus gametos. Entonces, para ver un poco de lo que vamos a hablar, vamos a ver qué está pasando en esta sociedad hoy en día, en el año 2020, qué es lo que está pasando que hace que hayamos llegado a necesitar hablar de una preservación social. Vamos a ver si la vitrificación de ovocitos como método de preservación de los gametos, si es un procedimiento que es riesgoso para la paciente que decide hacerlo. Vamos a ver si es riesgoso para el recién nacido que viene de un embrión, que a su vez viene de un ovocito que fue preservado, criopreservado. Después veremos si es una técnica segura o si es riesgoso para el ovocito en sí, no solamente desde el punto de vista del protocolo, sino de los resultados. Vamos a hablar un poco del costo-beneficio y también, bueno, finalmente vamos a tratar de responder la pregunta de si todas las mujeres deberían entonces criopreservar sus ovocitos. Entonces, para arrancar con lo que está pasando en esta sociedad hoy en día, y bueno, creo que esta imagen lo define, ya no es sorpresa que mujeres jóvenes llegue un momento en la vida en la que se plantean si se van a dedicar más a ser mamás o más a su carrera profesional, o a ambas al mismo tiempo, y ahí es cuando empezamos a hacer todo mal, empezamos a ser malas madres y un poco malas profesionales. Pero esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Que las mujeres hoy en día tengamos esta dualidad de pensamientos. Y la opción de preservar fertilidad es algo que ya lo conocen muchas mujeres. ¿Y por qué lo conocen? Bueno, pues porque hay, entre otras cosas, hay mujeres o actrices, por ejemplo, famosas, no solo en sus 40, sino también en sus 30, que deciden preservar y deciden verbalizar que lo están haciendo, entonces la gente las ve en la tele. También sabemos que distintas empresas muy conocidas por todos ofrecen la posibilidad de preservar a sus empleados de manera gratuita. Entonces, por eso también cada vez nos va resultando más familiar y las mujeres empiezan a identificar un poco, ¿no? Con estas actrices famosas, etcétera. También algunas personas se identifican un poco más con gentes que no necesariamente estén en el mundo del espectáculo. Todas estas personas que ustedes ven acá, salvo la primera de arriba a la izquierda, son gente que está en política, gente muy poderosa, que han decidido no tener hijos. Entonces, bueno, la mujer hoy en día dice, ¿me conviene o no me conviene tener hijos? Porque ven estas figuras y empiezan a planteárselo. Y no solo las mujeres, sino los varones también. Si nosotros analizamos cómo va aumentando la edad media en la que mujeres y varones deciden tener su primer hijo, vemos que cada 10 o cada 20 años esto va a aumentar, o sea, deciden empezar a tener hijos un par de años más tarde. Con lo cual es algo que está ocurriendo, no solo este fenómeno de la sociedad del 2020, no solo ocurre en la mujer, sino también lo vemos en el varón. Y además de verlo en varones y mujeres, lo vemos en distintas razas, ¿sí? Lo vemos en gente blanca, gente negra, los chinos, mexicanos, etcétera, etcétera. O sea, es un fenómeno que se ve en general en todo el mundo. Probablemente lo veamos más en zonas más desarrolladas, donde el nivel
educativo de las personas es mejor, entonces ahí probablemente lo veamos más que en otras zonas más subdesarrolladas donde tal vez la educación o la profesión no es una prioridad. Entonces, antes de seguir sobre los riesgos, tanto para la paciente como para el recién nacido vivo, un pequeño repaso de cómo vamos a preservar estos gametos y cómo lo vamos a hacer es a través de la vitrificación. Los que estén ahí escuchando que son biólogos, seguramente conocen esta técnica, pero siempre es bueno hacer un pequeño recordatorio de qué es la vitrificación y qué es lo que estamos haciendo. A mí siempre me gusta volver a los principios de esas cosas tan técnicas que por ahí hacemos en el laboratorio. Bueno, entonces, básicamente vitrificar es pasar de un estado líquido a un estado sólido sin que se formen cristales de hielo, porque si se formaran cristales de hielo, esto rompería las membranas celulares y el ovocito no sobreviviría. Entonces, cuando yo tengo una sustancia en una forma líquida, esas moléculas, yo paso a un estado sólido, estas moléculas tienden indefectiblemente a ordenarse, pero este orden va acompañado de un aumento de volumen. Y si esto lo llevamos a una célula, como puede ser el ovocito, este aumento de volumen, cuando el líquido pasa a sólido, va a producir una ruptura de la membrana celular, y esto es algo que nosotros queremos evitar. Con lo cual, cuando estamos vitrificando, lo que estamos haciendo es pasar de un estado líquido a un estado vítreo sin que haya reestructuración de estas moléculas, sin que se reordenen estas moléculas, con lo cual no hay cambio de volumen y con lo cual la sobrevida es significativamente mayor. Para ello vamos a usar crioprotectores, algunos son permeables a la célula y otros son impermeables a la célula. Los mecanismos de acción de unos u otros son diferentes. Hoy en día creo que todos los biólogos entendemos que el mecanismo de acción va a variar en función del crioprotector que yo utilice, también va a variar en función de la célula que yo esté vitrificando. Por ejemplo, en ovocitos, tal vez el crioprotector entra por difusión simple, mientras que en un blastocisto va a entrar a través de canales. Pero estos son todos principios que cada tanto nosotros es importante repasarlos. Hay muchos protocolos que se utilizan, pero creo que el estándar, el que todos los laboratorios tendemos a utilizar más, es el que utiliza 15% de etilenglicol y 15% de DMSO y sacarosa. Ahora, para que una vitrificación funcione, además de muchas otras cosas, hay tres pasos fundamentales que debemos hacer bien, ¿no? La primera, vamos a utilizar una concentración de crioprotectores muy alta, mucho más alta de las que hacíamos cuando hacíamos congelación lenta. Esta alta concentración de crioprotector me va a bajar mi curva de equilibrio hacia la fase sólida. Luego vamos a utilizar una velocidad de enfriamiento también muy rápida, y esto me va a subir mi curva de transición hacia la fase vítrea. Y otra cosa que vamos a hacer, vamos a trabajar en volúmenes muy, muy pequeños. Para ello, hoy en día hay distintos dispositivos en el mercado, como ustedes pueden ver acá, está el CryoTop, el CryoTech, el CryoLoop, sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas semiabiertos. Pero cualquiera sea el que nosotros elijamos, los biólogos siempre estamos muy pendientes de que el volumen en el cual vamos a vitrificar nuestros gametos o nuestros embriones sea pequeño. Entonces, la vitrificación en un laboratorio es un proceso manual todavía, aunque ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas automáticos, que tiene una curva de aprendizaje bastante larga. Particularmente hay laboratorios donde tienen equipos de personas pura y exclusivamente dedicadas a vitrificar y desvitrificar, y cada tanto estos equipos tienen como auditorías para ver si esas personas se están desviando un poco de los protocolos, porque es sabido que pequeñas variaciones en un protocolo de vitrificación o de desvitrificación puede tener un impacto muy grande luego en la sobrevida y luego también, por supuesto, en los resultados clínicos. Entonces, si nosotros vamos a hablar de preservación social de la fertilidad y si vamos a ofrecer a una paciente preservar sus gametos, definitivamente el laboratorio tiene que estar entrenado para preservar y que los resultados sean buenos. Entonces, hoy en día sigue siendo manual en la mayoría de los laboratorios, pero
déjenme contarles que ya existen sistemas automáticos que se están utilizando para vitrificar embriones y ovocitos. ¿Y qué es lo que ocurre con estos sistemas? Que por ahora no necesariamente es que mejoren los resultados, pero sí, y no es menor, los estandarizan. Si ustedes ven estos círculos azules que ven acá, son embriones. El tamaño de los círculos tiene que ver con el número de embriones en cada círculo, y si se fijan en el eje de las X, tenemos la sobrevida, que varía entre el 70 y el 100%, ¿no? No es estos embriones, no es una sobrevida mala, pero sí es una sobrevida variada, y esto ocurre cuando la vitrificación es manual, es decir, hecha por embriólogos. ¿Qué pasa cuando comparamos lo mismo, pero hecho por una máquina? Bueno, como pueden ver ahí, los resultados tienden a ser indefectiblemente más homogéneos. Y esto es muy importante porque el día de mañana vamos a poder tener los mismos resultados en clínicas, si se automatizaran todo esto, vamos a tener los mismos resultados en las distintas clínicas por todo el mundo. Esto es en el caso de embriones, pero también ya tenemos algunos resultados en ovocitos, donde, como pueden ver, la casuística es baja todavía, pero sí que se obtienen similares resultados de sobrevida entre una máquina que realiza el procedimiento siempre de la misma manera y un embriólogo. Bueno, esto con respecto al pequeño repasito de la vitrificación, hacer énfasis en lo importante que es en hacerlo bien, en seguir el protocolo, y también adelantar que ya existen sistemas automáticos, y esto va el día de mañana a asegurarnos que un programa nuestro de preservación de la fertilidad sea confiable. Ahora, es riesgoso para la paciente, es decir, una paciente que decide por voluntad propia, por elección, preservar su fertilidad, tiene muchas preguntas y se pregunta si es riesgoso. O sea, no es una paciente que viene a hacer un tratamiento de reproducción asistida, que ya sabemos que hacen todo por tener un hijo. Esta es una paciente que se está planteando preservar sus gametos y se pregunta si es un procedimiento riesgoso. Y nosotros lo sabemos, pero ellas no lo saben. Hoy en día, con los protocolos muy controlados y estandarizados que tenemos de estimulación, con gonadotrofinas recombinantes, con antagonistas, con trigger, con GnRH, es muy raro que tengamos algún problema de la estimulación. Sí, va a haber alguna complicación, alguna vez, va a haber alguna torsión ovárica, va a haber tal vez algún sangrado, pero como ustedes pueden ver en estos porcentajes, estas situaciones ya son prácticamente anecdóticas en nuestras clínicas. Y otra cosa que es más anecdótica incluso, es el riesgo a un síndrome de hiperestimulación ovárica, principalmente porque no estamos haciendo una transferencia y sobre todo porque no estamos utilizando prácticamente HCG. Entonces, ¿es riesgoso para la paciente? No, definitivamente no. ¿Tienen más riesgo el día de mañana de desarrollar un cáncer? Que esta es una pregunta que, bueno, un poco se habló antes, pero esa es una pregunta también muy común en estas pacientes. Si yo elijo preservar mis ovocitos por elección, el día de mañana tengo más riesgo. Y para eso hay que invitarlas a las pacientes también a mostrarles datos o evidencia, y una que me encanta es este paper de Han del 2016, donde se hizo el seguimiento de un número grande de mujeres, 25.000 mujeres, y se hizo un seguimiento durante 21 años. Y básicamente se comparó pacientes que habían hecho tratamientos y pacientes que no. Y por supuesto que en el grupo de las pacientes que habían hecho tratamientos, algunas desarrollaron cáncer de mama, se estaba estudiando el cáncer de mama, pero este porcentaje no fue significativamente diferente del grupo de pacientes que no hizo ningún tipo de tratamientos y no tuvo ninguna exposición a hormonas. Con lo cual, creo que podemos concluir que no es un procedimiento riesgoso para una mujer joven que decide preservar por motivos sociales. En relación a los recién nacidos vivos, ¿es un procedimiento riesgoso para los bebés que vienen de embriones, que vienen a su vez de ovocitos vitrificados? Tampoco. Ya en el año aquel 2001, cuando Ana Cobo estaba empezando a hacer estudios, y lo pueden ver ahí, estamos hablando de estudios con FISH, ya no se veían diferencias o se veían similar anormalidades cromosómicas en ovocitos frescos versus vitrificados, y estudios más recientes, ya con NGS, el caso de
de Chamayú en 2017, donde vemos similar tasa de euploidia. Y luego también, cuando analizamos resultados perinatales, dos grupos muy grandes que publicaron vieron similares resultados neonatológicos entre bebés que venían de tratamientos de reproducción asistida versus la población en general, y mismos resultados entre bebés que venían ya dentro de tratamientos de reproducción asistida de ovocitos frescos versus ovocitos vitrificados. Con lo cual tampoco podemos concluir que implica un riesgo para el recién nacido. Ahora, ¿es riesgoso para los ovocitos en sí? Es decir, ¿es una técnica segura? Yo creo que es una técnica segura, en un laboratorio bueno, sea el que sea el protocolo que utilicemos, nosotros debemos ser capaces de garantizar al menos, cuando se utilizan ovocitos propios, un 80 o un 85% de sobrevida. Por supuesto, con ovocitos donantes, esto mejora aún más, pero bueno, si vamos a ofrecer, es tener un laboratorio entrenado de tal manera que los resultados no bajen del 80-85%. Ahora, sí que vamos a tener casos donde veamos tasas de sobrevida bajas. Si analizamos este estudio, que también publicó Anacobo en el 2015, hay un porcentaje muy, muy, muy chiquito que va a tener un 0% de sobrevida, y si analizamos en general, sabemos que un porcentaje bajo, como un 4% de los casos, puede que tengan una sobrevida ovocitaria menor al 67%. Es decir, si bien los protocolos están muy estandarizados y los resultados son excelentes, y ahora los vamos a ver, es verdad que existe una pequeña probabilidad de que la sobrevida no sea alta y que incluso sea cero. Con lo cual, lo que tenemos que concluir es que es biológicamente imposible garantizar el 100% de sobrevida en todos los casos. Ahora, la sobrevida no lo es todo. No solo nos tenemos que preocupar de que los ovocitos sobrevivan, sino que también tenemos que ver después los resultados clínicos derivados de embriones que se generan con ovocitos vitrificados. Y para esto siempre me gusta mostrar este trabajo porque tiene una casuística enorme. En este caso son ovocitos de donantes y se trata de los resultados después de 6 años de ofrecer tratamientos de ovodonación, comparando ovocitos frescos versus ovocitos vitrificados. Bueno, más de 40.000 ovocitos y una sobrevida por encima del 90%. Estamos en 92,7%. Es una sobrevida alta y con un número de ovocitos extremadamente alto, lo cual nos da un poco a nosotros la seguridad cuando queremos ofrecer esto. Ahora, como es la sobrevida, sino también nos interesan los resultados clínicos. Y en este trabajo, nuevamente, estamos hablando de más de 3.000 ciclos que tuvieron transferencias, que generaron 2.300 recién nacidos vivos. Una tasa de embarazo evolutivo cercana al 45%. Nuevamente repito que son resultados con ovocitos vitrificados de donantes. Con lo cual, como estamos hablando de preservación social, siempre tenemos que ser un poco más realistas y tratar de ver qué hay afuera de evidencia cuando estamos hablando de vitrificación, pero de ovocitos, que si bien no tiene una casuística tan grande, ¿no?, donde se comparan resultados, la sobrevida y los resultados clínicos utilizando ovocitos propios. Y como ven, la sobrevida baja un poco, ya estamos en un 86%, pero también el 38,6%. Entonces, estos son tal vez resultados más realistas que uno puede compartir con pacientes que vienen a buscarnos para preservar la fertilidad. Ahora, ya yendo más específicamente a pacientes que preservan su fertilidad por elección, de nuestro grupo, publicado en el 2018, y estamos hablando de 5.289 pacientes
más específicamente a... Hola. las pacientes cuando vienen a buscarnos para preservar. Preservan su fertilidad por elección, estos son pacientes que preservaron pura y exclusivamente por... Lo primero que me gustaría que analizaran es que identificaron sus ovocitos, solo el 12%, es que no todas regresan a utilizados, es el 83,9%, con lo cual Nati, ¿me escuchas? está bastante bien. Nati, Y la tasa de creo que estamos embarazo teniendo evolutivo, mala señal. Sí, se fue la señal. Sí. este punto. Y para Natalia, ello hay algunos trabajos Nati, ¿me que, como escuchas? este, por ejemplo, este es de un grupo holandés, y ya saben que los holandeses son muy organizados y les gusta analizar todo con diferentes modelos. Y bueno, en este trabajo ellos querían comprobar si vitrificar ovocitos tenía mayor costo-beneficio que hacer tratamientos de reproducción asistida. Entonces, son pacientes que a los 35 años tenían claro que no querían tener hijos y que iban a esperar hasta los 40. Y la estrategia 1 fue que a los 35 años hicieran 3 ciclos de vitrificación de ovocitos. Y luego esperaron hasta los 40, esa es la estrategia 1, vitrifican ovocitos a los 35, esperan hasta los 40, luego entre los 40 durante un año hacen reproducción asistida con los ovocitos vitrificados, y si no se quedan embarazadas, trataban de quedar embarazadas de manera natural. Esa es la estrategia 1. La estrategia 2 es no hacer nada y entregarnos a la naturaleza. Y la estrategia 3 era no hacer nada hasta los 40, entre los 40 y los 41 intentar concepción natural, y si no la había, hacer 3 ciclos, pero no de vitrificación, sino 3 ciclos ya de reproducción asistida entre los 41 y 42 años. Y ya me dirán ustedes la probabilidad de estas mujeres de quedar embarazadas de manera de lograr un embarazo evolutivo a esta edad. Y bueno, cuando analizaron, claramente la opción que les resultaba más beneficiosa era la estrategia 1, cuando compararon la estrategia 1, 2 y 3. Ahora, tenemos otros grupos, y este es un grupo alemán. Como ustedes tal vez saben, en Alemania la preservación de la fertilidad no está subvencionada, y los tratamientos de reproducción asistida después de los 40 años tampoco. Con lo cual, una mujer de 40 años que no ha sido madre, después de esa edad, lo tiene un poco complicado en términos económicos para ya sea preservar o hacer tratamientos de reproducción. Entonces, este grupo también analizó 3 estrategias. Ustedes ven acá unos cuadraditos, los cuadraditos celestes son, para que se ubiquen, son embarazos naturales. Los cuadrados, estos rojos de acá arriba, son tratamientos utilizando ovocitos vitrificados, y los cuadraditos verdes acá abajo son tratamientos utilizando ovocitos frescos. Entonces, la estrategia 1 en este caso, también estamos hablando de mujeres de 40 años, pero en la estrategia 1 lo que hicieron estas mujeres fue criopreservar ovocitos en el pasado a distintas edades, algunas a los 25, otras a los 28, otras a los 30, 35 y 38. Los vitrificaron, y a los 40, si durante un tiempo no se quedaban embarazadas, hacían tratamientos con ovocitos vitrificados. La estrategia 2, nuevamente no hacer nada, entregarnos a la naturaleza. Y la estrategia 3 es intentar también por un tiempo, y si no, hacer tratamientos de reproducción asistida, pero con ovocitos frescos de esa edad. Y si analizamos en términos de resultados, la tasa de embarazo acumulado en la estrategia 1 para los distintos grupos de las que congelaron a los 25, 28, 30, 35 y 38, es mayor claramente que la estrategia 2 y la estrategia 3. Lo que pasa es que lo que hay que analizar acá un poco es el costo. ¿A qué costo? Y si lo vemos por cada 100 pacientes que hicieron la estrategia 1, y si comparamos la estrategia 1 versus la estrategia 2, generamos entre 16 y 19 recién nacidos vivos extras, cuando comparamos la 1 versus la 2. Y si comparamos la 1 versus la 3, generamos entre 6,8 y 10,6 recién nacidos vivos extras.
Ahora, la pregunta es ¿a qué costo? Y si vemos los costos en valores absolutos, por ahí nos pueden parecer similares. Pero la forma de calcular esto, o la forma de que este grupo propone analizar esto, no es analizar el valor absoluto, sino ver la diferencia de lo que cuesta una estrategia versus la otra, y eso dividirlo por la cantidad de recién nacidos vivos extra que una estrategia tiene sobre la otra. Y en ese caso, definitivamente analizado de esta manera, la vitrificación de ovocitos no era de lo más rentable, y sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de retorno, en este caso en particular, era de un 6%, con lo cual los pacientes están invirtiendo mucho a una edad joven, y eso lo vamos a ver en el siguiente slide, y no necesariamente vuelven y utilizan esos ovocitos. Esto lo pueden ver más gráfico acá, esto ya es de un grupo más americano, perdón, un grupo americano que son más prácticos para mostrar resultados o mostrar ideas, y pueden ver claramente que cuanto más joven una paciente preserva sus ovocitos, los resultados son mejores, pero la tasa de uso es menor. En cambio, cuanto más añosa es la paciente, la tasa de uso es mayor, pero los resultados son peores. Entonces, esto en relación con el costo-beneficio. Nuevamente hacer énfasis en esto de la tasa de uso baja. Estuve buscando la tasa de retorno de estas pacientes que preservan fertilidad por motivos sociales. Estuve buscando distintos papers, y como pueden ver, la mayoría de ellos, acá está la tasa de uso, la tasa de retorno, es en general entre del 12% para abajo, muy bajita. La más alta que encontré en aquellas pacientes que hacían preservación de la fertilidad por elección fue en este paper, donde es el que tiene también una casuística bastante alta, donde aquellas que hacían preservación de la fertilidad por motivos sociales, la tasa de retorno es del 12%, y los otros son pacientes oncológicas. Solo hay un paper donde vemos una tasa de retorno alta, que es del 46,5%. Pero si analizamos más a fondo este trabajo en particular, se trata de pacientes, de un subgrupo de pacientes que tenían endometriosis, con lo cual lo que se cree es que en este grupo, en este trabajo, la preservación de ovocitos se les ofreció a estas pacientes, no para preservar fertilidad, sino como coadyuvante al tratamiento de reproducción asistida que estaban haciendo. Y me animo a decir que más que nada era para acumular ovocitos. Con lo cual, esta tasa de uso, que sería un poco más atractiva a la hora de invertir, no es real, porque no son pacientes que estaban haciendo preservación de la fertilidad pura y exclusivamente por elección. Finalmente, ¿deberían todas las mujeres criopreservar sus ovocitos? Bueno, hoy en día tenemos esta herramienta, y así como Fernando hablaba más temprano de que por qué no tantas pacientes oncológicas preservan, y ¿por qué? Porque no se les informa. Bueno, con esto es un tanto de lo mismo. Cuando las chicas van a su revisión anual en general, muchos médicos, muchos ginecólogos generales, no las avispan de este tema. Hoy tenemos la herramienta para solucionar este problema, hace unos años atrás no la teníamos. Y sin embargo, desde que esta técnica existe, yo no veo hordas de mujeres que vengan a preservar la fertilidad. Y definitivamente no lo veo a una edad atractiva. Las veo ya por encima de los 40 años, y ellas vienen a preservar su fertilidad a los 40 años, y ya es un poco tarde. Con lo cual yo creo que sí, que muchas mujeres deberían plantearse esto. Ahora, debemos ser muy sinceros con el mensaje que damos, no solo con los resultados que pueden tener, sino también con las expectativas que ellas deben tener. Y para eso, me gusta siempre poner esta historia de Bridget Adams, que es una mujer que decidió vitrificar ovocitos a los 39 años, y solamente hizo un ciclo de estimulación y vitrificó 11 ovocitos. Y luego ella fundó una compañía que se llamaba Exsurance, donde ella guía a las mujeres que quieren ir por este camino, les recomienda cosas, les habla de los resultados. Una mujer muy a favor de preservar gametos, entonces es tapa de esta revista muy conocida que es Bloomberg Magazine, y con un título, digamos, bastante impactante, ¿no? Freeze your eggs, free your career. ¿Y qué pasó? Que solamente vitrificó 11 ovocitos. Cuando decide desvitrificar los ovocitos,
solamente generó un embrión euploide, y después de transferencia solo tuvo un embarazo bioquímico. Con lo cual, se desilusiona y ahora se revierte completamente y empieza a estar en contra de la preservación de ovocitos porque es una técnica que no funciona. Y esto no es así, esto no es verdad. El problema que tuvo esta mujer fue que estuvo mal asesorada a la hora de preservar su fertilidad. No se le habló de cuáles son los resultados que puede tener a los 39 años y no se le habló del número de ovocitos que debería haber vitrificado a los 39 años. Y para ello, los médicos tienen que usar tablas, o creo que es interesante que usen tablas como estas son cosas que están publicadas, y acá, por ejemplo, podemos ver 4 escenarios, son grupos de pacientes en función de la edad a la que ellos decidan preservar la fertilidad. Tenemos grupos entre 30 y 34 años, entre 35 y 37, entre 38 y 40, y 41 y 42. Y luego, para cada grupo de edades, tenemos 3 escenarios. La posibilidad, en línea azul, de tener al menos un recién nacido vivo, la línea roja, la posibilidad de tener al menos 2 recién nacidos vivos, y la raya verde, la posibilidad de tener al menos 3 recién nacidos vivos. Si resulta que es una paciente joven, que vitrifica 20 ovocitos, su probabilidad de generar al menos un recién nacido vivo en el futuro va a ser del 80%. Pero si el mismo número de ovocitos es vitrificado por una mujer de entre 41 y 42 años, su probabilidad es la mitad. Y ya me dirán ustedes cuánto puede llegar a tardar una mujer entre 41 y 42 años para vitrificar 20 ovocitos. Pero si lo hace, o si decide a esa edad hacerlo, mostrar estos resultados y decirles cuáles son sus probabilidades. Y estamos hablando de un recién nacido vivo, ni hablar de 2 o de 3, en el caso del último grupo que estamos hablando. Otro trabajo similar, expresado de otra manera, donde vemos la raya esta que está acá abajo, es una paciente de 40 años que si vitrifica 20 huevos, su probabilidad es menor del 20%, mientras que si estamos hablando de una donante, está entre el 90 y un 100%. Estos son dibujos y resultados que debemos tener a mano cuando viene una paciente a nuestra consulta para preservar fertilidad por motivos sociales. Ya trabajos propios, que también es interesante mostrar cosas de nuestra clínica. Esto fue publicado nuevamente por Ana Cobo en el 2018. Son todas pacientes que eligieron preservar fertilidad por elección, y es importante ver los resultados porque vemos que los resultados clínicos varían significativamente si una paciente hace este procedimiento a los 35 años o menos versus hacerlo después de los 35 años. Y que también los resultados van a variar significativamente en función del número de ovocitos que ellas vitrifiquen, tengan una edad o tengan otra. Entonces, cuando la paciente viene a preservar, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle cuántos años tiene. Y ahí en más mostrar estos resultados y proponerles una estrategia, sobre todo, o darles un consejo para ver cuántos ovocitos deberían vitrificar. Finalmente, para que más o menos tengamos una idea, ¿quiénes son las pacientes que eligen preservar? Bueno, en general, ¿cuál es el motivo, mejor dicho, por el que eligen? El motivo más grande, el más común, es la edad, definitivamente, y el porcentaje más grande de las pacientes que deciden preservar por edad andan entre los 36 y los 39 años. En general, este programa es bueno, es algo que viene creciendo en los últimos años. Este slide no está muy actualizado, pero ustedes pueden ver la tendencia desde que esto arrancaba en el 2008, en este caso hasta el 2016, perdón, como ven que claramente el número de ciclos y el número de pacientes que eligen esta opción va aumentando, y en general son pacientes que tienen un nivel educativo bueno, alto, y en general la mayoría suelen ser pacientes solteras, aunque hay un porcentaje también de pacientes que están en una pareja, ya sea heterosexual u homosexual, pero la mayoría son pacientes solteras. Entonces, finalmente, para concluir, y esto es un dibujito que saqué, no sé si ustedes siguen en Instagram, hay una chica que hace no sé si este es de Embryo Stories o no, pero bueno, no sé dónde lo encontré esto, y la madre le pregunta a la hija que qué quiere por su cumpleaños, y ella le dice, quiero congelar mis óvulos. Tal vez el día de mañana es un poco chica la niña, pero el mensaje sí que es claro. Entonces,
como conclusión, lo primero que tenemos que hacer es informar. Le tenemos que contar a nuestras pacientes que desde el punto de vista clínico o médico, el mejor momento para preservar sus gametos es a los 35 años o menos. Esto nuevamente, que no estamos preservando, que no estamos congelando ni criopreservando su fertilidad, sino que estamos preservando sus gametos. Tenemos que informar sobre las posibilidades, sobre las expectativas que tiene esta técnica, hablar mucho de la edad de la paciente, del número de ovocitos que debería vitrificar para generar un recién nacido vivo el día de mañana. Y finalmente, poner esto también es un poco nuestra responsabilidad, pero creo que es una responsabilidad que tienen más los ginecólogos de la consulta habitual, digamos, pero bueno, es también nuestra función informar a estas pacientes de esta posibilidad. Y creo que con esto termino. Así que muchas gracias.